Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a la última ventanilla única del año que se realiza aquí en el establecimiento Puro Café de Valparaíso, y donde el tema central a analizar hoy es este conflicto inédito, nunca antes visto, de 35 días en Valparaíso, que puso en jaque no solo a todo el sistema logístico portuario, sino también a muchas actividades de la ciudad patrimonial. Y hoy, con los gremios que trabajan directamente con este sector, me refiero al gremio del transporte y a los agentes de aduana, que son verdaderos propiciadores, facilitadores del comercio exterior, y que ambos han estado ahí midiendo, viviendo las situaciones. Vamos a ir a captar las opiniones primero del líder de Fede Quinta, la Federación de Dueños y Propietarios de Camiones de la Quinta Región, Iván Mateluna. Un gusto de saludarte, Iván. Gracias, don Atilio, por esta invitación, y vamos a comentar desde nuestra perspectiva estos últimos acontecimientos de nuestros fatales 35 días para la ciudad de Puerto Valparaíso. También está con nosotros Ramón Espejo, que es director de la Cámara Aduanera de Chile, que representa a todos estos trabajadores profesionales que están ahí testeando día a día lo que son la salida de las exportaciones, el ingreso de las importaciones de nuestro país. Bienvenido. Gracias, Atilio. Un saludo a los espectadores. Un saludo también, Iván. Bueno, varias situaciones en comento. La situación de los 35 días de paro es lamentable. Sin embargo, se ha solucionado, hay una esperanza, pero también una preocupación muy grande para poder ver en qué medida, si no se solucionan los problemas de fondo, se va a poder sostener, ¿no es cierto?, el trabajo, la necesidad de trabajo que tienen los eventuales y los funcionarios portuarios. Entonces, estamos ahí expectantes porque es una cadena, o sea, si no hay mayor movimiento de carga en Valparaíso, difícilmente va a haber más necesidad de, ¿no es cierto?, recursos humanos para poder atender esas naves. Por lo tanto, una inquietud. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Nosotros en este programa lo advertíamos mucho antes, meses antes de la caída de los embarques, de la falta de movimiento, y aventurábamos que podía suceder una situación con falta de turno y de trabajo. Lo decían los representantes, especialmente Iván Mateluna, que habían realizado todo un estudio al respecto, Iván. Correcto. La verdad es que no somos grandes estudiosos de las situaciones que ocurren, pero sí en la práctica, la experiencia de lo que nos da el conocer el sistema de cómo trabajan los puertos, el entender cómo funciona hoy día una nave cuando trae volúmenes altos de contenedores. La primera propuesta que pusimos nosotros y la primera voz de alerta fue cuando el señor presidente de la República vino a entregar el paño varón, ¿cierto?, al alcalde Char, y nosotros fuimos los primeros como coordinadora que nos pusimos a la vanguardia diciendo que esto iba a traer un tremendo problema a Valparaíso, porque los navieros, que son los que traen las cargas a los puertos, iban a tener muy poco espacio para poder dejar sus cargas. Y eso lo hicimos ver a nivel regional y también a nivel nacional, porque tuvimos que hablar con el ministro para poder explicarle a él la perspectiva nuestra de los gremios que trabajaban en los puertos, por qué era necesario que esos espacios que hoy día los está peleando la ciudad para hacer un paseo, nosotros creíamos que eran para el desarrollo portuario, que es en su definición para lo que son necesarios. Este movimiento ilegal, creo que ahí hay una definición que para mí fueron bloqueos ilegales, manifestaciones que la verdad dejaron mucho que desear, no estuvieron a la altura de gente que está reclamando derechos, creo. Pasó, yo creo, a ser un acto delincuencial muchas veces. Cuando se tiran esos tipos de proyectiles, las bombas molotov para dañar personas o a carabineros o a quien haya sido, no creo que eso sean formas de manifestarse. Yo personalmente cuestiono eso, creo que no se debe hacer. Su sector fue afectado directamente. Si nosotros como transportistas, al día 10 del paro o el bloqueo, nosotros el día 10 nos pusimos de acuerdo, hicimos un ampliado, nos reunimos con los transportistas que estábamos trabajando acá en la zona local y decidimos
hablar con el intendente para que abriera definitivamente el puerto por la necesidad de trabajo que teníamos. Nosotros no queríamos romper, ¿cierto?, la manifestación que ellos tenían con respecto a sus demandas. Lo que sí queríamos era que se dieran cuenta que lo que ellos estaban haciendo estaba dañando a otros sectores de la cadena logística, de lo que es el comercio exterior. Por lo tanto, vinimos y tuvimos la osadía de conversar con ellos en el sindicato de ellos. Vinimos a hablar, conversamos con ellos, les explicamos el por qué necesitábamos trabajar, que nuestras demandas no eran de 2 ni 3 millones de pesos, sino habían deudas de 60 y 70 millones de pesos a algunos empresarios de los camiones que habían adquirido. Por lo tanto, teníamos la necesidad imperiosa de trabajar. Y el conflicto se había alargado mucho, por lo tanto necesitábamos que, si ellos no se habían podido poner de acuerdo con su mandante, vieran de otra forma o de otra instancia cómo hacerlo. Tuvimos mucha oposición, nos amenazaron, nos dijeron que no iban a quemar los camiones, que no iban a destruir. Personalmente recibimos amenazas personales. La verdad es que nosotros somos un gremio que dialoga, pero también actúa. Por lo tanto, no podría cuestionar el que ellos se manifestaran. Lo que cuestionamos es el cómo se manifestaron. Y lo vamos a manifestar hoy día y mañana y todos los días. Porque yo creo que aquí hay muchos que están al debe y no han querido decir la verdad. La verdad de esta situación es que hoy día la falta de trabajo, la falta de turno, se debe a que un naviero se llevó toda su carga a otro puerto que le dio mejores garantías para operar. Y es tan simple como esto, ni siquiera es por dinero. Se fueron solamente por los movimientos que no podía brindar el terminal. Y ese terminal, peleando espacio hoy día para poder tener ciertas facilidades, para poder hoy día almacenar más carga. Por lo tanto, dentro de las amenazas que recibimos, lo que no solamente fueron amenazas, fueron hechos concretos. A nosotros nos tiraban piedras en la ruta del camino de la pólvora, nos tiraron aceite quemado para que los camiones no pudieran frenar y se volcaran, sabiendo que eso eran actos criminales que podían inclusive costar la vida de un conductor, porque tal vez el camión lo podamos recuperar, algunos tal vez lo recuperen, otros no lo van a recuperar, pero la vida de un conductor no tiene precio. Por lo tanto, creo que ahí sí fueron actos delincuenciales. Cuando tiran neumáticos prendidos a la ruta, tiraron hasta un auto sin motor a la ruta para que los camiones no circularan. Por lo tanto, creo que esto es un tema que pasó más de ser una manifestación de una necesidad laboral, porque yo siempre he dicho que hoy día, si bien es cierto, el gobierno utilizó dineros de otras áreas que tienen ellos como recursos para entregar hoy día, ¿cierto?, finiquitar este conflicto entre paréntesis, porque según el terminal no tenían conflicto, ellos no tenían ningún conflicto con su gente. Si nos miramos desde parte de la legalidad, tenían razón, legalmente no tenían ningún conflicto. Pero si nos miramos desde el punto de vista de la precariedad del trabajo que tiene hoy día por ley, porque aquí lo que hay que pensar es que hay una ley. Yo siempre dije, ¿por qué los trabajadores portuarios no fueron a pelear el Congreso? ¿Por qué no fueron a sacar a los diputados y los senadores, que son los que hacen las leyes? ¿Por qué no fueron directamente al Ejecutivo? Yo supe que hubo gente que recibió al señor Klimpel y resulta que en ningún momento le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ley corta de puertas, así como ellos legislan en 2 días. ¿Por qué en 2 o 3 días no legislaron inmediatamente que cambiara el sistema? Yo me hago esas preguntas porque no es posible. Que se hacen mucho, porque la pregunta es, bueno, fue una movilización gatillada por la desesperación, la falta de turno, de ganar muy buenos ingresos haciendo turno, se calcula entre 800.000 pesos y mucho más, a un día quedar sin dinero, se comprende la desesperación. Pero la pregunta es, ¿fue esto un movimiento? ¿Cómo lo califica usted? ¿Un paro? ¿Un bloqueo? Bueno, tal cual como se sostiene, sin duda alguna fue un bloqueo ilegal. Las explicaciones que dio el gerente general de TPS fueron esas. La versión oficial que dio en su momento el expresidente de la empresa portuaria, Raúl Celis, también fue la misma. Y creo que ahí se confluyeron muchas cosas, la necesidad, el trabajo, la urgencia, la baja sostenida en forma consistente de trabajo en la ciudad de Valparaíso, la falta de visión que hemos venido denunciando hace bastante tiempo. Yo estoy más que claro que hace más de un año, desde cuando se salió, ¿no es cierto?, oficialmente y de antes incluso el nombramiento, ¿no es cierto?, del megapuerto en San Antonio, que eso iba a perjudicar directa o indirectamente en el mediano o largo plazo a Valparaíso.
que lo que se estaba exigiendo no es cambiar a San Antonio, sino que es que Valparaíso esté a la altura para que pueda competir, para que su gente pueda seguir trabajando normalmente, de manera tal Falta que de puedan visión crecer, política, falta de sin visión duda alguna, administrativa. una falta de visión política y una falta de visión evidentemente en las autoridades locales. O sea, tenemos diferencias muy grandes entre la autoridad de San Antonio, su visión y su compromiso, a la autoridad de Valparaíso. Y eso nos ha perjudicado, nos ha puesto en esta situaciones que están expectantes y que en definitiva pueden ser las soluciones de ahora, pan para ahora y hambre para mañana, como se dice. Por eso estamos preocupados y expectantes. Pausa y vamos a seguir con este tema, haciéndonos tantas preguntas, lecciones, conclusiones de lo que aquí ha pasado. Y continuamos analizando este gran conflicto portuario. Durante 18 años Valparaíso no tuvo paros y luego viene el paro más largo de la historia portuaria de Chile, 35 días. Quería preguntarle a los gremios qué les parece, por ejemplo, el tratamiento que dio el gobierno a esta situación. Entre otras cosas, culparon de inmediato al concesionario del Terminal 1, señalando que incluso el presidente trató a Richard von Appen de intransigente y como que la culpa era del concesionario. ¿Cómo ven la actitud del gobierno, la solución que se ha dado también de que el gobierno entregue un dinero a los manifestantes en protesta con plata de todos los chilenos? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el Ministerio de Transporte, que es el papá de los puertos, junto al CEP, al Servicio de Empresas Públicas, están al debe con la logística portuaria, con todo lo que se mueve dentro de los puertos, la logística, los trabajadores portuarios hoy día, la precariedad que tienen de trabajo, porque verdad que no es justo que se le brinde la opción o la posibilidad a un trabajador de adherirse a este sistema de trabajo. Si bien es cierto, es un sistema cómodo para un trabajador que tenga otro trabajo, porque vienen a hacer un turno, 2 turnos, después se hacen sus pegas, y yo creo que está bien. El tema es por qué hoy día todavía existe, en este siglo, un trabajo precario. Se supone que hay una autoridad, que es el Ministerio de Transporte, que ya está preocupado por velar que exista la paz social dentro de todos los gremios que están trabajando alrededor de los puertos en el comercio exterior, y hoy día no lo vemos, lo vemos. Lo dijo, pero esto es un problema legal que tiene que solucionarlo el Congreso, es problema del concesionario. ¿De quién es el problema? Pero aquí, a ver, los empresarios, y me incluyo dentro de ello, nosotros usamos la ley para movernos en el marco más legal posible, aun cuando muchas veces igual las leyes o los trabajadores nos llegan a los tribunales, a los juicios, y no ganan igual. Pero tratamos de andar sobre lo que está establecido. Yo sé que es un tema más profundo, pero yo creo que hoy día el tema del paraíso ni siquiera es un tema de ley, porque hay un tema que hay que analizar. Si no hay trabajo y no está el naviero, don Jorge Char, cuando conversamos con él, nos comenta que había que tratar de ayudar para que esto se solucionara. Él sabe cómo se solucionó, él en la interna conoce tal cual cómo se solucionó el problema, pero quiero decirle algo. Una pregunta de von Appen, porque por ejemplo el alcalde Char, cuando fuimos los periodistas, dijo von Appen está en rebeldía. Sí. Decía, le tiraron todos los cargos al empresario, sí, que él está pagando, le había pagado a la gente, no tenía deudas pendientes, trató de trabajar, se fueron navieras, se fue un crucero, ustedes tuvieron que entrar bajo la fuerza policial porque estaban impedidos de acceder. Entonces, ¿qué culpabilidad tiene el empresario, el concesionario, el gobierno? Por eso que yo siento hoy día que hay un desconocimiento de la real situación y se quiso tapar. Porque hoy día estas compensaciones, indistintamente donde salga el dinero, al final las pagamos todos los chilenos. Mañana nosotros también nos podemos parar porque necesitamos que nos devuelvan los 11 días que estuvimos parados, que nos compensen los 11 días, como transportistas lo podemos pedir.
si el gobierno accede... Eventuales que tienen que haber trabajado, los que hicieron turno, a ellos no les pagan nada y trabajaron. Sí, pues, es un conflicto que hoy día está internamente dentro de los terminales. Pero sí yo te puedo decir de que no es culpa de un empresario que por 18 años brindó un trabajo digno. Y por favor, entendamos esto. El trabajo que ofrecía el Terminal Pacífico Sur a través de su concesionario, hoy día le pusieron nombre a concesionario, antes era TPS y hoy día es Richard Fonape. Ok, y lo han denostado y han hablado mal de ese empresario. Yo siempre tengo un dicho, se muerde la mano de quien te da de comer. Y yo creo que hoy día los trabajadores portuarios hicieron eso. Porque por años estuvieron trabajando con este sistema que les gustaba y les acomodaba, porque ganaban mucho dinero, más que cualquier trabajador nuestro hoy día en el transporte, porque nuestros conductores están por ahí por el resorte de 800, 900 millones de pesos. Y ellos ganaban hasta 1.600.000 algunos trabajadores, porque hacían turno por medio. Porque ellos podían, el contratado no podía hacerlo. Entonces cuando ellos adquieren este sistema por opción, que está ilegal, no reclamaron nunca. Pero cuando se fue el naviero, obviamente salieron todos a gritar y decir que prácticamente Fonape era un sinvergüenza, porque eso fue lo que quisieron decir, que era un intransigente, y todos lo trataron mal, el gobierno lo trató mal, el alcalde lo trató mal, los trabajadores de quienes trabajadores de él, porque eso sí que hay que reconocerlo. Los trabajadores que estaban en paro eran trabajadores de la empresa Ultraport. Por lo tanto, él no podía decir que no eran sus trabajadores, sí eran sus trabajadores. Y yo creo que el trato que se le dio a este empresario, si me mostraran a mí y fuera yo el dueño de la empresa, yo cierro mi empresa y me voy, como lo hizo la MES. La MES cerró la empresa y me fui. Y ahí quedaron toda esa gente cesante. 1.200 y tantas familias cesantes. Los sindicatos hoy día y los gremios estamos al debe. Hacen falta líderes que sepan razonar, que sepan sentarse a conversar. Voy a poner 3 casos más que se vieron. Uno, imágenes que captaron desde el frente de un edificio donde se ve que un grupo de manifestantes que no parecen ser portuarios ingresan a las instalaciones de Ultraport y ocasionan destrozos. Nosotros fuimos al automóvil de un trabajador de TPS que le fue destruido en las puertas de su casa. Y vimos también un video que se captó y que apareció en las redes, que nosotros no quisimos dar estos videos porque no nos gusta promover el terrorismo ni la violencia. Hubiéramos tenido muchas visitas, pero nos abstuvimos porque no queremos crear un ambiente de odio, de conflicto. Pero lo que más me impactó a mí fue el trato soez, grosero, indigno que le dieron a la gobernadora provincial de Valparaíso, esposa de un marino. La denigraron y se quedó como un pollito así, ni siquiera la policía detuvo a la agresora. Vimos una escena realmente impactante, vergonzosa, humillante. ¿Qué le parece? Bueno, retomando la primera pregunta y lo que se está conversando en este momento, creo que hubo un mal manejo político que dejó en expectativa y en el aire quién tomaba la responsabilidad. Lo más fácil era culpar al empresario. Sin embargo, se debió haber garantizado el acceso al puerto. Esa es una obligación, un deber que tenía la autoridad de los despejados. Luego se hizo. Luego se hizo, pero después que había pasado mucho tiempo, después que se habían dicho un montón de cosas, después que se había generado todo un, ¿no es cierto?, un gran problema. También los hechos de violencia fueron, digamos, totalmente repudiables. No hubo un comportamiento 100% laboral, 100% pacífico, hubo daño a la propiedad pública y privada, hubieron amenazas, fue totalmente fuera de control y todos asistimos en forma como espectadores, digamos, activos o pasivos, pero lo vimos y creo que es una muy mala sensación para Valparaíso. El problema es, tal cual como se plantea, que el trato que se dio a la autoridad, las mismas gestiones que hizo la autoridad para poder solucionar el problema, no fueron consistentes, no fueron claros, por lo tanto, en ese espacio que quedó ahí, se sacó provecho, porque el problema es del modelo. Sin duda alguna lo que manifiesta Iván es más que cierto. Mientras el funcionario, el eventual, tiene un buen sueldo y gana mucho más que una persona que trabaja todos los días con horario continuo y gana su sueldo, digamos, decente, ellos ganaban eso y mucho más en una situación eventual. Mientras hay trabajo, eso funciona y es bueno, y se permite y se mantiene.
El problema es que Valparaíso en este momento no tiene trabajo, y si no hay trabajo y no va a seguir aumentando el trabajo, eso puede volver a ocurrir. Está a un paso de que vuelva a suceder. Necesitamos como comunidad crear las instancias para potenciar a Valparaíso en su actividad marítimo-portuaria, de manera que tal que no solamente los funcionarios eventuales del puerto puedan tener un trabajo sostenido y estable en el tiempo, sino que todos nosotros, para que podamos construir una sociedad mucho más fructífera para todos. Entonces, es una situación que nos lleva sin duda alguna a reflexionar aquí. Bueno, hubo muchos más hechos, como por ejemplo amenaza de boicotear el año nuevo de Valparaíso, efecto a los comerciantes del sector, y voy a contar algo que sucedió, que llegó a nuestro portal Las Informaciones, y de un hecho muy dramático que afortunadamente no trascendió. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos en Ventanilla Única analizando este movimiento de 35 días que afectó a la actividad de Valparaíso. Lo que fue más extraño, que se vieron movimientos de personas que no parecían portuarios, como les contaba en el ataque a las instalaciones de Ultraport. Pero hace una semana, el día jueves, nos llegaron 3 informaciones a nuestro portal. Una era de una señora que en la calle había escuchado: no vengas en la noche aquí porque va a haber un ataque contra el monumento a Arturo Prat, a los héroes de Iquique. Esto después fue corroborado por un señor que iba en taxi y que escuchó otra conversación, y después le llegó a un destacado dirigente gremial, que por razones de seguridad no voy a dar el nombre, que le llegó la misma información. Nosotros, transmitimos esta información a las autoridades. Luego, al pasar por el monumento a los héroes ese día jueves, a lo mejor usted recuerde, estaba lleno de estas vallas papales y vehículos de protección. Entonces aquí hubo algo más. Hay algún movimiento que está aprovechando esta desgracia de los trabajadores para concitar a otros grupos y para manifestar otro tipo de situaciones antisistémicas, no sé, que no corresponden a un conflicto laboral. Bueno, ese justamente fue el efecto. Se presentaron personas que no correspondían y que lógicamente, aprovechando las circunstancias, empiezan a tratar de crear, porque no se me ocurre otra situación, el caos. Y eso fue lo que vivimos, lo que estuvimos expectantes. No sé si fueron 1 o 2 noches. Me recuerdo una claramente que habían barricadas, fogatas, prácticamente hasta la intendencia. Por lo tanto, creo que la ciudadanía se guardó en sus casas, pero les dejaron toda la ciudad a expensas de este movimiento, que fue muy lamentable. Por ejemplo, se vio una imagen por internet de un manifestante desde el techo del sindicato lanzando una bomba molotov a ciegas, es decir, tirándola al vacío sin saber quién había al otro lado. Eso tuvo una repercusión. Hubo un día en la mañana también que hubo una manifestación que era en apoyo, que estaba relativamente vinculada de los universitarios en la casa de la Escuela de Derecho acá en la Universidad de Valparaíso, en donde desde el techo estaban tirando piedras, y no eran unas pequeñas piedras, eran grandes, y abajo iban pasando vehículos particulares de gente que va, ¿no es cierto?, a su trabajo, a poder ganarse el pan de cada día, exponiéndose físicamente a ese tipo de situaciones. O sea, cuando siempre está el dicho, ¿no es cierto?, la violencia llama más violencia, pero fue muy lamentable. Por ejemplo, en el caso concreto, Iván, de este vejamen a la gobernadora provincial, ¿tú lo viste esa imagen? Sí, lo vi. Es lamentable lo que acontece hoy día aquí en el país, porque después de ver la agresión al carabinero ayer en Santiago, yo creo que la ley está al debe, porque si nosotros aceptamos todo este tipo de situaciones, vamos a llegar a una anarquía total. Creo que está bueno ya de que la autoridad no sea respetada,
Yo sé que a lo mejor muchas veces molesto nosotros decimos que dada la cantidad de acontecimientos que han tenido y todos estos problemas que han tenido, especialmente Carabineros, igual tienen que merecer nuestro respeto, porque hay otras instancias para poder sancionar a aquellos que tienen que hacer lo bueno y no lo hacen. Porque aquí estamos en el mundo al revés. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Y yo creo que hay un tema ahí que es más de fondo. La sociedad hoy día está como rebelándose contra todos los sistemas. Es complejo lo que pasa. Todos los sistemas como que van variando y cambiando, pero no para el lado bueno, sino para el lado malo. Oiga, nosotros que vivimos todo este drama de nuestra sociedad en tiempos cuando el país estuvo, no sé, a punto de enfrentarse, el golpe militar, luego la difícil recuperación de la democracia, todos los esfuerzos que se han hecho para tener una sociedad pacífica, dialogante, democrática, esto es como una vuelta atrás. Hay cosas que uno no logra entender. Mire, hoy día hay un conflicto nuevamente que se suscita por el tema del Terminal 2, que están cuestionando la RCA, de algunos ciudadanos, entre paréntesis, porque la gente, no sé si llamarla ciudadana, se están dando cuenta del conflicto que hay hoy día y sin embargo ahora están oponiéndose a que el Terminal 2 no se vuelva a construir. Tal vez no sea el mejor lugar, pero es lo que tiene Valparaíso hoy día. Yo insisto, no hemos visto a Valparaíso como ciudad. No estamos defendiendo la ciudad, pero estamos defendiendo intereses propios, cada uno de acuerdo al punto de vista que tiene. Nosotros nos hemos sentado con la gente de la municipalidad, especialmente con Gonzalo y La Vaca, explicándole cómo funciona el tema portuario. Entonces, él solamente pinta, parece, porque los demás no lo escuchan. No lo escucha. Yo creo que tiene... No sé si sea necesario entregar delante a tribuna a este caballero. Hoy día dijeron que era ciudadano y lucha de Valparaíso, a lo mejor en su tiempo, pero hoy día la situación es grave aquí en Valparaíso. Ahora, por ejemplo, la falta de podemos trabajo. estar en desacuerdo con muchas cosas del Terminal 2, pero ¿qué pasaría si no se construye? Eso es una inversión de $500 millones que le da trabajo, no sé, a 1.000 personas. Bueno, sería lamentable porque recordemos que este Terminal 2 partió al igual que Puerto Central. Puerto Central ya está terminado, está trabajando y operando a una capacidad... Se llevó los cruceros. Claro, se llevó los cruceros, se llevó los navieros. Si no se construye el T2, Valparaíso podría mover 1 millón de contenedores. Y San Antonio en este momento puede mover 2,5 millones, más 6 con el megapuerto. O sea, ustedes háganse una idea, oferta y demanda, y Valparaíso colapsa. Ya era. Deja de ser Valparaíso, empresas van a emigrar, sería lo natural, porque va a quedar como un puerto alternativo. Entonces es sumamente grave la no construcción del T2 y ya estamos súper atrasados, porque si parte ahora esa construcción que se va a demorar unos 5 años, 3, 4, lógicamente que ya San Antonio va a estar en ese momento dando pasos bastante cercanos al desarrollo del PGE, por lo tanto vamos a estar... ¿Cuándo lo vamos a...? ¿Como dice el alcalde, qué? Sí. ¿Reubicar el T2? Sí, pero siempre y cuando tenga los números en la mesa. ¿Sabes lo que pasa? Los técnicos, en relación a lo que dice Iván, es justamente eso. Justamente ese lugar donde se quiere hacer el paseo es el lugar más óptimo para poder desarrollar un proyecto portuario a un precio que sea rentable y competitivo para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Irse para los otros lados se puede, sin duda alguna que se puede, pero el costo operativo que significa construir ahí esos puertos hace que, en virtud de la concesión y los costos que se generan del trabajo marítimo, sea muy poco rentable. Por lo tanto, habría muy pocas empresas que estarían en condiciones de poder invertir en ese proyecto, que además tienen una limitación, son proyectos a 20 años, ¿no es cierto?, de licitación, y después tienen que renovarla y no necesariamente se les puede garantizar que se la van nuevamente a adjudicar. Entonces, sería, con los números en la mano, como dice Iván, irresponsable pensar en otro lugar porque los costos no van a dar. Mire, yo quería hacer una reivindicación también con Sergio Baeza, presidente de la Cotra Porche. Yo durante 10 años que llevo en este programa lo he acompañado en distintos lugares del país en la realización de seminarios de seguridad, iniciativas positivas y capacitación de trabajadores, conseguir, por ejemplo, esta certificación que dio Chile Valora para cientos o tal vez miles de trabajadores en el país. Siempre en este concepto que habíamos construido de la paz social, de un puerto con 18 años sin paro, pero siempre con el ataque permanente y continuo de otros grupos calificándonos de amarillos, de chupa empresa, de chupapiés, de lame culo. Y me da una pena porque don Sergio Baeza yo creo que ahora está desolado
viendo como todo un esfuerzo que se realizó durante años. Él siempre que había un evento invitaba a la Marina, a las autoridades, a los empresarios, a los trabajadores, buscando la armonía, buscando beneficio. La empresa que lo ampara trayendo la mejor tecnología, y de pronto aparecen dirigentes de un día para otro y destruyen toda esta visión de Valparaíso, y una visión, y opacan y asustan, porque le digo una cosa: ¿qué hace Baeza ahora por los dirigentes que se portan bien en este país? ¿Qué hace? Si le da el gobierno con la plata nuestra 2 millones a los revoltosos, y a los que se portan bien, ¿quién nos da algo? ¿Qué tipo de gobierno es este? ¿A dónde vamos a llegar así? Es indignante realmente. Yo no puedo acallar mi voz ante esta situación, porque construir durante tantos años con los gremios, con la gente, para que venga un pelotón de bolivarianos, porque así son. No creo que sea una alcaldía ciudadana, es una alcaldía bolivariana que quiere derrocar la AFP, cambiar la Constitución, cambiarlo todo. ¿Y qué nos ofrece? ¿Una Venezuela? ¿Eso es lo que quieren, una Venezuela? Valparaíso ya es una Venezuela. Súper claras las palabras. Solo decirte, Getilio, que verdad que es penoso el tener que conversar estas cosas ante las cámaras, porque uno ama Valparaíso. Nosotros somos personas que somos criados acá, y nunca yo había visto tanto vandalismo, tanta maldad, tanto cinismo, Tanto odio. Oiga, si yo tengo vecinos que trabajan en esto, y la verdad es que las mentiras que decían, uno dijo que le habían cortado la luz, le habían sacado el empalme, y yo vivo frente a él. Entonces no puedo entender que haya tanta mentira por lograr cosas. Verdad que estamos en una sociedad que se ha corrompido. Y siento mucho, yo no estoy defendiendo al señor Fonapen, porque creo que también hizo mal las cosas. Se aprovechó de un sistema, porque el sistema funcionaba cuando había pega. Todos se aprovecharon del sistema. Y todos nos aprovechamos en parte. Bueno, habría que culpar a los agricultores, a los restaurantes, a los hoteles, a todos los que están en el sistema de eventuales. Por eso que esta gente, en vez de destruir Valparaíso, de destruir el puerto, debería ir a destruir el Congreso, donde están los que hacen las leyes. Yo insisto, yo creo que ahí están al debe. Yo no entiendo cómo ese señor Urrutia puede opinar del puerto. ¿Verdad que es una vergüenza ese diputado? Y yo lo puedo decir fehacientemente, porque le ha hecho un flaco favor a Valparaíso, a la ciudad puerto, al puerto del país le ha hecho un flaco favor, porque parece que estuviera en contra del empresariado. Si los empresarios damos trabajo, y damos trabajos dignos. Y nosotros somos los que nos llevamos el peso, los impuestos. Y este señor que está ahí vive de lo que nosotros producimos. Por lo tanto, yo le quiero pedir a este caballero, especialmente a él, que se apuesta a todo lo que ha querido hacer el terminal. Nosotros estamos viendo de un solo terminal hoy día en Valparaíso, porque el terminal 2, si siguen los temas como están, no va a existir. Y a lo mejor el alcalde tiene razón, no es el mejor lugar. Pero presenten propuestas concretas que tengan las cifras para decir en realidad, ¿saben qué es lo mejor? El TPS presentó un proyecto Venecia. Sí. Han habido propuestas de grandes arquitectos, pero oiga, ya, mire, una cosa me la dijo el alcalde de San Antonio, bendito sea ese alcalde, me dijo: ¿cómo ha logrado, alcalde, lo suyo? Bueno, primero el diálogo, escuchar. Segundo punto, ceder, siempre ceder algo, porque uno no tiene la verdad. Y cuarto, llegar a una idea común, consenso común, y cuando se llega a eso, todos tiramos hacia el mismo lado y avanzamos. Entonces acá, ¿cómo es posible que se caigan los proyectos uno tras otro? Sería justamente eso, no tenemos una idea común de la visión de Valparaíso. Porque no hay un plan maestro. Claro. Insisto, aquí hay un tema que está al debe. La ministra de Transporte y todo su séquito que está ahí debería trabajar en función de arreglar la logística portuaria. Hoy día estamos haciendo un agendamiento en San Antonio, tratando de arreglarlo, que no sea hoy día nuevamente funcionar los terminales portuarios. La que menciona, yo fui a donde la gobernadora y al tiro reconoció el problema. El alcalde del puerto reconoció. Vino el gerente del puerto, estábamos ahí los dos, dijo: hay 100 impactos negativos que arreglar. Ellos reconocen sus problemas y están en la búsqueda de fórmula. Se reúnen con ustedes, intercambian, discuten, pero ese es el camino, no la violencia, no destruir. ¿Qué le decimos a los comerciantes de todo el barrio Puerto, del sector Echauren, que no pudieron trabajar durante un mes? ¿Qué le decimos si esto ojalá no prenda esa amenaza de un año nuevo en el mar,
y no venga la gente y se asuste y van a perder miles de personas sus ingresos, su trabajo. No es el camino. Sí, pero aquí hay algo que hay que aclarar. Yo siento que la gente del sector puerto no tuvo las agallas ni el coraje, todos esos comerciantes, para poder haber enfrentado a esta gente que hizo estos actos delincuenciales. Yo creo que el único triunfo que tuvo el señor Klimper fue dejar una ciudad destruida, y el triunfo que tuvo usted fue la delincuencia que usted ocasionó. Porque lamentablemente aquí no se dicen las cosas como son. Y yo personalmente tengo una responsabilidad en mi gremio. Por eso es que fui a conversar con ellos. Y yo le quiero decir algo a usted, Tilio. Nosotros fuimos a conversar con el señor Fonapa, Santiago. Hicimos gestiones para que esta gente se sentara con él. Hicimos gestiones para que el señor intendente abriera el puerto. Hicimos gestiones después para que se reventara este tema y el gobierno finalmente le pusiera al final a este conflicto. O sea, hicimos hartas gestiones para favorecerlo a ellos, aún sabiendo que no estábamos de acuerdo en cómo estaban haciendo la manifestación. Entonces yo no logro entender que hoy día sigan amenazando como terroristas a la ciudad de Valparaíso, que vamos a parar y no vamos a hacer año nuevo. Yo digo, ¿quiénes son estos muchachos? Porque tengo que decirle muchachos, porque tienen 35 años y no sé si ha trabajado, hoy día está trabajando en el puerto, pero nosotros sí que sabemos lo que ganamos en el pan, con el sudor de nuestra frente, porque no nos regala nadie nada, lo ganamos trabajando. Mis conductores se lo ganan trabajando. Y yo quiero decir algo, ¿quién hablaba de esos trabajadores portuarios que sí querían trabajar y estaban atemorizados por esta gente? Yo creo que este es el mundo al revés, y de una vez por todas hay que decir las cosas. Yo creo que la autoridad regional y nacional tiene que actuar con dureza, porque no es posible que nos destruyan un puerto que tenía 18 años de patrimonio de la paz social, porque la paz social, señor Klimper, es un patrimonio que usted rompió y se robó, usted se lo robó. Yo le quiero decir a usted que lamentablemente todo lo que usted ha hecho en Valparaíso ha sido solamente destrucción y odio, y crear más odio, y eso está bueno ya, no tiene por qué volver a hacerlo. Y esperamos realmente que esto se solucione como corresponde y que usted se siente a la mesa a conversar como nos hemos sentado todos nosotros, porque si después se le arrancó a usted las bases de las manos es porque usted es un súper mal líder, muy mal líder. Bueno, sin duda alguna precisarle al señor Klimper que, bueno, debe haber tenido un apoyo detrás de él, ya que no era un dirigente legítimamente habilitado para poder negociar y exigir esos derechos que estaba exigiendo. Entonces, hay que tener cuidado. Él dañó 18 años de estabilidad de Valparaíso, y no solamente a los trabajadores que sí querían trabajar, a todo el puerto, terminales portuarias, funcionarios públicos, empresas de transporte, terminales, depósitos, toda una cadena, toda una gente, una ciudad que vive de esta actividad. Solamente ellos decían que eran 400 personas, sin embargo, solamente los transportistas, en una pequeña área, habían 800 choferes que no podían trabajar porque ellos hacen porteo, es decir, sus camiones no se mueven más allá del círculo Placilla-Puerto. Entonces, no hay comparación, y eso mismo también, como se lo digo, ¿no es cierto?, al señor Klimper, a la autoridad, porque lógicamente que si tenemos que velar por el bien común, sin duda alguna no podemos, velar por una minoría que pueda tener la razón o no, pero no es la forma, lo dijimos claramente, pero que hay una enorme mayoría de trabajadores que sí se vieron afectados de toda la índole y en todos los efectos portuarios y marítimos. Entonces, muy, muy mal lo que se hizo, y esperamos que lógicamente Valparaíso pueda retomar su senda y que podamos buscar lo que tú dijiste, Atilio, una entidad, un horizonte común, que no lo veo porque hay personas que están propendiendo hacia el desarrollo del puerto y hay personas, autoridades dentro de esta misma ciudad que están viendo otra situación totalmente contraria al puerto. ¿Cuál es la diferencia entre Valparaíso y San Antonio? Justamente esto. Hay una autoridad y una sinergia en buscar un sentido, una solución, enfrentar los problemas y solucionarlos. Pero aquí hay un afán de confrontación y por lo tanto unos quieren puerto y los otros no quieren puerto, y ahí estamos entrampados sin poder lograr tener una visión común. Mire, con todo el respeto que merece su excelencia el presidente de la República, le digo yo como humilde periodista y ciudadano que le recuerdo ese dicho, esa metáfora, esa anécdota de un rey que salió desnudo caminando y le preguntaba a su séquito, ¿les gusta mi vestido? Y todos le decían, se ve muy bien, Alteza, luce muy lindo.
y se le ocurre al monarca salir fuera del palacio y un niño le dijo: rey, usted está desnudo. Ojo, señor Piñera, esa propuesta que usted, muy entusiasta, con mucho amor, con mucha cosa, entregó en Valparaíso para hacer así como la Rampla, en la avenida Argentina donde están los fierriantes, colocar 3 piscinas en el sector, suprimir la vía elevada y otras cosas realmente son descabelladas. Valdría la pena que usted visitara, señor presidente, a las universidades locales, a las escuelas de transporte prestigiadas que han hecho cientos de estudios donde avalan los grandes proyectos y las realidades portuarias como Cabritería, como el desarrollo portuario real hecho por académicos, por gente conocedora. No sabemos quién le pasó ese proyecto, pero yo le recuerdo, hay gente que le está diciendo cosas que no corresponden, su excelencia. Por favor, acoja mi llamado, haga una revisión, consulte con especialistas fuera de su círculo, porque parece que ese circulito que está rodeándolo no le está entregando la información correcta. Hacemos una pausa y vamos luego a la conclusión. Llegando al final de Ventanilla Única en este esfuerzo comunicativo, y sinceramente se los digo, es una tribuna, este es un medio empresarial que promueve la innovación, que promueve el emprendimiento, los desarrollos. Se enojaron conmigo los dirigentes porque yo no di manifestaciones, bombas, no apareció ni una de esas imágenes en este portal, salvo cuando me solicitaron un trabajador que le habían destruido su auto, pero yo hice hincapié, no es la imagen que queremos mostrar, porque este portal sale para todo el mundo y no queremos esa imagen de Valparaíso, porque ese es el premio que quieren los agitadores, que se muestre la violencia, que se muestre el incendio, que se muestre la destrucción. Pero bueno, con toda cordialidad, vamos a la parte de las conclusiones con los representantes de estos gremios, que son los verdaderos gremios, ¿eh? Ahí está el transporte, que es el que lleva y saca las cargas para eso y para el país. Y los agentes de aduana, que también están en toda la gestión logística, el papeleo, la revisión, que no haya contrabando, que no haya burlamiento, por ejemplo, de la propiedad intelectual y otros temas sanitarios. Ellos están ahí haciendo que este país sea lo que ha sido, grande. Así que les doy la palabra para que ellos entreguen la conclusión de este horrible, triste, deleznable episodio, verdadera pesadilla para nuestro puerto. Bueno, un gran desafío, Atilio. Estamos frente a un gran desafío. Estamos a final de año, un balance para Valparaíso negativo. Pero sí estamos con la expectativa, no obstante haber dejado claras las situaciones que nos han molestado y que han sido muy dañinas para la ciudad, estamos con la expectativa de poder conciliar, de poder avanzar, de poder trabajar. Creemos que la necesidad de Valparaíso es ahora, en el corto plazo, para poder solucionar estas situaciones. Estamos trabajando día a día en mesas para poder coordinar, agilizar y hacer un mejor comercio exterior. Pero sin duda alguna que la estabilidad social, en la posibilidad de trabajar libremente, de que un trabajador no le genere y no le quita el pan a otro por sus visiones solamente personales, nos preocupan. Estamos y vamos a seguir trabajando para poder lograr un desarrollo. Gracias. Don Iván. Bueno, yo creo que indistintamente de las molestias que vamos a tener, porque verdad que estamos molestos, creemos que el daño que se hizo es un daño de la imagen especialmente irreparable. El querer hoy día presentarle en Valparaíso otros sindicatos que no tenían parte en Valparaíso y proclamarlos como, vi frase, nunca más solos. Yo no sé cuánto estuvieron solos estos trabajadores portuarios, porque todo el tiempo estos dos concesionarios le brindaron un trabajo digno
con turnos muy bien pagados. Por lo tanto, no sé a qué le llaman solo. Si lo único solo que tenemos hoy día es que el gobierno nos abandonó a todos a través del Ministerio de Transporte, porque no ha hecho nada por Valparaíso, nada por Valparaíso. Ningún proyecto ha podido solucionarse en Valparaíso. Un terminal de que está entrampado, un molvarón que se cayó, y todos son proyectos de la empresa portuaria de Valparaíso que depende del Ministerio de Transporte. Por lo tanto, yo no logro entender hoy día. Y me gustaría hacer un llamado a la reflexión al alcalde, que se vio muy amigable con los trabajadores portuarios, y yo creo que lo que hizo don Jorge fue colocarse al lado de ellos en un acto solidario. No quiero decir que fue un tema político, yo puedo decirle que fue un acto solidario. Él quería que esto se recuperara, porque todos estos trabajadores portuarios que estaban en paro eran víctimas, fueron víctimas del sistema, de un sistema atroz, que les pagaba 1.200.000 pesos mensuales. Ese es el sistema que tenían. 800.000 pesos sueldos más bajos, dicho por la gente de Ceval y dicho por la gente de Terminal Pacífico Sur. Y no creo que estén mintiendo, porque estaban los papeles ahí. Entonces, victimizar hoy día y llegar a este tipo de violencia, yo creo que lo que hay que hacer hoy día, y verdad que quiero pedirlo, especialmente a la ministra de Transporte, que se hizo parte, es fácil solucionar los problemas con los dineros de otros, señora ministra. Es muy fácil. Pero sí quiero decirle algo. Venga a Valparaíso, siéntese con los gremios, siéntese con los trabajadores portuarios, siéntese con la gente de los agentes de aduana, siéntese hoy día con los terminales, siéntese con nosotros para conocerle la cara y saber que usted está trabajando por Valparaíso. La invito, que venga para acá, que haga un foro donde podamos discutir estas cosas y nos miremos a la cara, donde yo me pueda sentar frente al señor Klimpel sin tener que tener el terror que me va a pegar o que me va a tirar una molotov. Sentarme frente a él y poder conversar estas cosas. Yo le invito, señor alcalde, también le hago la invitación a usted. Yo lo conversé, estuvimos juntos, y le quiero decir algo. Estoy muy triste con lo que le pasó a Valparaíso y tengo la oportunidad de decirlo hoy día, pero sí también lo quiero invitar para que hagamos un diálogo fructífero, que realmente llegue a tener a Valparaíso en el sitial que siempre ha debido estar. Yo siento mucho lo que pasa, tengo un dolor muy grande con lo que le pasó al puerto especialmente, porque sí genera un 35 o un 40% de la economía del PIB de la ciudad. Nosotros dijimos que un contenedor que pasaba por Valparaíso dejaba 780.000 pesos. Se fueron 95.000 contenedores que se llevó el navío MSC. Y lo venimos diciendo hace más de 3 meses. Y esta precariedad de trabajo que hoy día tienen nuestros trabajadores portuarios está en el Congreso el problema. Así que yo les quiero pedir que por favor nos sentemos seriamente a discutir este tema para que Valparaíso nunca vuelva a vivir lo que ha vivido. Palabras de los representantes de los principales gremios relacionados con la actividad logística portuaria, comercio exterior, aquí hoy en Ventanilla Única, teniendo que hablar estas cosas que uno le cuesta decir, porque es triste, porque es como decir los errores que tiene nuestro Valparaíso. Y es algo muy difícil decir estas verdades, o la verdad que uno cree, por último, no es la gran verdad, es lo que uno cree sinceramente, de lo que uno piensa, de lo que ha visto y de la experiencia que hemos tenido en todos estos años. Entregando este mensaje cuando está finalizando año, cuando parte el nuevo año, para reflexión, para análisis, para que verdaderos líderes portuarios, que no quieran aparecer solamente en la foto culpando a los demás, como lo hicieron unos parlamentarios que se juntaron, sino que trabajar en serio, como dice don Iván, cambiar estas leyes, adaptarlas a la realidad. Vienen difíciles cosas, como la automatización, la robotización, desafíos gigantes para los trabajadores, que somos todos los chilenos, desafíos grandes que tenemos que poner toda nuestra parte para solucionarlo. Agradecimiento a Marcelo Sagredo, director de esta transmisión, y un saludo para un próspero año 2019. Muchas gracias.